en este día. Dicho esto, Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno, buenos días. Muy buenos días, un saludo a los compañeros que no están aquí físicamente. Pues nada, empezando un año que tiene que ser mejor que el anterior, que solo tiene un nubarrón muy preocupante, que es la guerra y sus consecuencias. Correcto. Lo más preocupante es lo más duro de la guerra, que son las bombas y los riesgos de seguridad para la gente afectada, y a partir de ahí el impacto que tiene en la economía, porque no es una guerra marginal, es una guerra que se produce en el centro de Europa, en uno de los polos de desarrollo del planeta, y que está generando graves problemas a la gente de esa zona, pero un impacto en la economía esencialmente en el encarecimiento de las materias primas, la inflación, y a partir de ahí pues daño a la economía global, ¿no? Pero con eso despejado, yo creo que el resto de los parámetros van razonablemente bien. Muy bien, pues tenemos mucho para analizar, pero antes que nada, ¿cómo estás, Román? Que te veo bien. Bien. Te has puesto perfectamente. Sí, me he corregido un problema visual que no era muy consciente, porque yo soy de ir poco al médico, es mala recomendación. En casa de Herrero. Sí. Tenía un problema. Los compañeros del trabajo me decían, oye, tú no ves bien, y yo, ¿cómo que no veo bien? A mí no se me escapa nada. Bueno, voy al oftalmólogo y me dice, tiene 10% de visión en el ojo derecho, 30% en el ojo izquierdo. Lo que no sé es cómo te estás moviendo con esa pérdida de visión. Hacía 5 años que no iba. 5 años. 5 años. Sí, pero sigue viendo bien para golpear. Los dos que nos dedicamos, Iván también, para echar un combate. Para eso sigue viendo bien. Bueno, ahora he tenido que interrumpir la actividad física porque me he operado de cataratas bilaterales por un sistema muy tecnificado, nada que ver con mi época, cómo evoluciona la medicina en estos últimos 25 años, con un sistema de láser, 10 minutos, te quitan las cataratas, la parte interior del cristalino, te lo sustituyen por una lente artificial, y ahora estoy en proceso de recuperación. Veo clarito los árboles ahora, los veo verditos, las hojas perfectas. Antes, claro, es que te acostumbras, ¿no? Claro. Y ahora, cuando sales de allí, empiezas a darte cuenta lo que te estabas perdiendo, ¿no? Y tengo un problema de fotofobia. Me molesta la luz, natural y artificial, y ahora estaremos un mes con algún problema. Y con lentes de correctoras para leer, eso sí, porque la presbicia no te la corrige. ¿Y los presupuestos los ve bien? Perfectamente. Ahí está. Veo los presupuestos, veo la situación y veo las oportunidades, ¿no? Yo soy de los que creo que hay que ver las cosas en positivo, ¿no? Que no quiere decir que te olvides los problemas, porque si no te equivocas también. Hoy nos levantamos con una noticia extraordinariamente positiva, que es la EPA. Me habla de la EPA, ¿no? Lo que decíamos en la introducción. Del último trimestre, y por lo tanto del comportamiento del parámetro macroeconómico más importante, que es el empleo. No hay nada más transformador ni nada más justo que la gente tenga un empleo. Por encima de cualquier otra política que busque la igualdad, que busque la justicia social, quien más lo consigue es el empleo. Y nos levantamos con un dato muy relevante, y es que nos vamos a una tasa de desempleo del 14,50, había que remitirse al año 7 para encontrar una tasa de estas características, y eso teniendo en cuenta que en los últimos 22 años la población en Canarias aumentó 530.000 personas, un 34%, más del doble que la media española y 7 veces la media, el incremento de Euskadi. Con este incremento importantísimo de población, y por tanto de población activa, yo creo que es una excelente dato que se acompaña con un PIB en franca recuperación, con un consumo que se mantiene y con unos presupuestos expansivos, a pesar de que los recursos fiscales siguen siendo inferiores a antes de la pandemia. De manera que buenas noticias, y yo creo que hay que poner en valor eso y no olvidarnos, insisto, de la guerra y de la inflación que están ahí y que también comprometen la vida de la gente, ¿no? Abro mesa con mis compañeros y la penúltima por mi parte, vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda. Si le pido que nos dé una nota a los presupuestos que ya tenemos aquí, a sus presupuestos, los que vamos a tener este año, del 1 al 10, ¿qué nota le pondría? Pues sin duda ninguna un 9. Porque todo es mejorable. Es que tenemos 10.180 millones de euros, pero 10.180 millones de euros, un 12% más que el año anterior, bajando impuestos
y reduciendo la deuda pública. Que alguien me encuentre un ejemplo similar en la historia anterior de Canarias y en otras comunidades del Estado. Que me lo busquen. Los datos son incontestables. Repetimos, 10.200. 10.180 millones presupuesto inicial. Presupuesto inicial. Porque a eso se le añaden, por ejemplo, 70 millones de una enmienda, de 2 enmiendas que conseguimos como Nueva Canaria a través de Compromís, 20 millones en obras hidráulicas y 50 para financiar la atención a los menores inmigrantes. Ya no son 1.180, ya son 1.250 con este solo parámetro. 10.250 millones en el año 23. Bajando impuestos a quien lo necesita y reduciendo la deuda pública, pone en valor que estamos en un proceso de recuperación, de que hemos sabido defender bien los intereses de Canarias en Madrid y en Bruselas. Los datos son incontestables, lo sustancial de esos recursos vienen de fuera y a eso le acompaña un crecimiento de la economía afortunadamente por encima de la media de España, y tocaba porque perdimos más que otros, y con un comportamiento del empleo muy importante, mejor que otros porque también partíamos de peor situación. Un consumo interesante y mi preocupación ahora, la inflación y el precio de las hipotecas, que son dos parámetros que comprometen la vida de la gente de clase media y trabajadora, porque ahí impacta el precio de la cesta de la compra o la hipoteca. La hipoteca está siendo un problema para las clases medias, ¿no? ¿Y qué piensa? Yo me callo la última. ¿Y qué piensa algo que es noticia estos días? Cuando hemos visto que ministros de Podemos se han metido, por ejemplo, con empresarios, no voy a dar nombre porque creo que... y han dicho, ¿usted qué piensa? ¿Que el empresario es un enemigo a abatir o no es un enemigo a abatir? ¿Tiene que ir de la mano? ¿Cómo lo ve Román Rodríguez? Pues por supuesto, vamos a ver. Esta sociedad, para que funcione, todas sus partes tienen que jugar un papel y además tienen que encajar. El sector privado es determinante para la activación de la economía, para el empleo, para el funcionamiento de las reglas de la economía, que ha demostrado funcionar que la economía de mercado. Tiene que haber un sector público para atender y garantizar la sanidad, la educación, la seguridad, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, la cultura y el deporte. Todo eso precisa del papel de lo público y se trata de un engranaje. ¿Qué ha ocurrido en esta crisis pandémica? En nuestro caso ha añadido el volcán y ahora el problema de la guerra y la inflación. Que se han producido distorsiones en el mercado. Ejemplo, sistema energético. El sistema energético disparó los precios por los problemas de las materias primas y porque hay comportamientos monopolísticos de facto. Recuerden ustedes el tema del gas. Hace un año parecía imposible intervenir, se dio una solución topando el precio del gas y se ha contenido el precio de la energía. Ahí están los datos, son incontestables y era imposible hablar de esto. Lo recordarán, desde luego yo lo recuerdo perfectamente. Yo recuerdo en medio de la pandemia las mascarillas y los test de antígenos, que costaba un test de antígeno 11 euros. Una burrada. Se toparon, 2,95 y creo que eran 10 mascarillas, 1 euro y algo. Se toparon. A las 2 semanas decían, no, esto no puede ser porque esto puede ser un desastre el mercado. A las 2 semanas los test de antígeno habían bajado por debajo del precio topado y las mascarillas también. O el tema de los alquileres. Hay momentos donde toca intervenir para paliar la evolución de los precios. Ahora tenemos un problema con la evolución de la cesta de la compra. Nosotros, todos los productos de la cesta de la compra tienen IGIC 0. Lo que está determinando la evolución de los precios de la cesta de la compra no es la fiscalidad, es el mercado. ¿Qué toca? No es lo mismo topar el gas, que hay 5 proveedores, que topar los alimentos, que esto es un lío de aquí te espero, eso es muy difícil de hacer, pero el gobierno de España se tiene que sentar con los distribuidores, con las comercializadoras y hacer un buen análisis y llegar a un acuerdo para que determinados alimentos evolucionen los precios de una manera más equilibrada. Escuchaba el otro día a un periodista de una de las telegeneralistas españolas y ponía en un cuadro cómo evolucionaron los precios en el último año en los comercializadores, las grandes superficies. Había algunos que habían subido una media del 18% y otros, con la misma composición y producto, un 8%. Uno 18% y otro
un 8, un 9%. Lo decía este chico que se llama Javier Ruiz, que es un periodista, no sé si de Antena 3 o Telecinco. Un freelance, él está en Antena 3, Sí, en el 5. se mueve. Bueno, es un tipo que documenta Autónomo, bastante las cosas. Utilizaba fuentes del Banco Central Europeo, del Banco de España, del propio Ministerio. De manera que habrá. Pero los empresarios son imprescindibles. Nosotros estamos recuperando el empleo, el crecimiento, entre otras cuestiones, por el papel del sistema económico, del sistema turístico. Cierto es que nosotros, como actor también económico, hemos creado empleo en el sector público, mucho empleo, especialmente en sanidad y en educación, porque lo necesitábamos. Pero aquí todas las piezas de una sociedad moderna son imprescindibles, no hay que demonizar a nadie, hay que dialogar, hay que buscar respuestas a los problemas de la sociedad, y ahora hay algunos problemas con la evolución de los precios de los alimentos que merece la intervención del Gobierno de España, una sentada con las distribuidoras a buscar el encuentro y el acuerdo, ¿no? Bueno, pues ya estamos todos, 9:38, abro mesa con Juanma, pregunta Juanma, Santi, y también saluda a Pepe. Pepe, buenos días, ya también está aquí. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días. Rodríguez. Muy bien. Bueno, pues Aquí abrimos estamos. mesa. Juanma Betancourt, Santi y Pepe. Pregunta Juanma, que te corté. No, quería preguntar un poco sobre la situación del mercado inmobiliario, que también en Canarias está muy tensionado, el de alquiler está disparado, el de venta también, esta particularidad de que hasta un 40% de las viviendas vendidas hayan sido por parte de extranjeros, ¿no? Y ustedes ha sido, bueno, el primer partido político que ha expresado algún tipo de manifestación relativa a la necesidad de regular esta cuestión. Pero claro, ¿cómo hacerlo dentro del corsé normativo que lógicamente marca la legislación europea, ¿no? ¿Cómo decirle a un alemán, oiga, usted no se puede comprar una vivienda en la DG? Y aprovecho y le digo a mis compañeros y al invitado, preguntas cortas, respuestas cortas y así lo hacemos más rápido. ¿Le parece a todos? Hecho. Asunto complejo, Las preguntas pero cortas. muy respuestas- importante. ¿Cuál? Es decir, ¿Preguntas la cortas, vivienda. respuestas cortas? No. Hablar de la vivienda. Hablar de vivienda, Primera sí. cuestión que tenemos que seguir corrigiendo. El papel del sector público promoviendo vivienda pública de forma intensa. Hemos estado una década sin política de vivienda, sin planes de vivienda y sin recursos para la vivienda pública. Hemos puesto en marcha un plan que va más despacio, más lento de lo que quisiéramos, porque estamos buscando suelo, porque estamos comprando vivienda a medio hacer. Muy importante que el sector público cubra el papel que le corresponde para promover vivienda pública, fundamentalmente en alquiler, para los sectores de población que lo tienen complicado en el mercado privado. Primera tarea, por lo tanto, que no está bien resuelta en Canarias, aunque tengamos un plan y 660 millones de ficha financiera. La segunda cuestión, sería importante generar seguridad para que la vivienda privada que está cerrada entrara al mercado. Es decir, hay 50, 60 mil viviendas de gente que la tiene cerrada porque tiene derecho a decidir sobre su patrimonio, pero buscar mecanismos y seguridad para incentivar que se pongan en el mercado. Y luego hay algunos elementos que distorsionan el mercado de la vivienda, sobre los que hay que discutir y ser muy riguroso y muy preciso y con altos consensos, que es el impacto que el alquiler vacacional está teniendo en la vivienda tradicional, el papel que está teniendo la llegada de sectores, digamos, o como los extranjeros que compran vivienda, porque aquí es más barato, y que es un debate mundial. Canadá acaba de poner, Canadá que es un país soberano y nada radicalizado, yo diría que de los grandes estados del mundo, a los que hay que mirar con más frecuencia de lo que hacemos, pues ha puesto un límite a la venta de viviendas extranjeros porque les está pasando que la venta de viviendas en Canadá a extranjeros estaba tensionando el mercado y encareciendo la vivienda a los propios. Esto, por supuesto, existe en Hawái desde hace décadas. Mallorca, Baleares está planteando este debate y aquí este debate hay que abrirlo. ¿Es fácil? En absoluto. Es muy complicado poner puertas al campo, pero desde luego tenemos un problema porque, en el caso de Baleares más que aquí, yo he leído una información que no tengo contrastada, también se lo digo porque fue lo típico, buscando en Google, hablaban que en la última década podían venderse en Baleares en torno a 50.000 viviendas extranjeras. 50.000 viviendas. Si lo trasladáramos a Canarias, que somos el doble de población que ellos aproximadamente, podríamos estar hablando de viviendas extranjeras en una década. Bueno, esto es imposible de sostener porque una vivienda que cuesta 150.000 euros en el mercado local, si viene alguien y te da 200, tú la vendes, ¿no? Y el siguiente del mercado local, para conseguir una vivienda, pues tendrá que pensar en más de 200.000 euros. Sobre esto hay que discutir, sin
sin temores, con rigor, con solvencia, sabiendo que estamos en Europa, sabiendo que estamos en el Estado español, sabiendo que hay una constitución y unas reglas. Pero insisto, el gas no se podía topar. Iba contra las leyes, contra el mercado, contra no se sabe qué. Se topó y ahora lo está copiando Europa. Lo que digo es que los debates que tiene la sociedad se tienen que acometer. Y nosotros, desde luego, desde Nueva Canarias, este y otros debates que son delicados, que son complejos, los vamos a poner sobre la mesa sin demagogia, sin, digamos, simplificaciones, pero sabiendo que tenemos un problema en el mercado de vivienda y he dicho, lo primero, que el sector público cumpla. Lo segundo, que facilitemos meter en el mercado las viviendas que tenemos. Y lo tercero, que hablemos de estas cuestiones a ver si es posible regularlo, ¿no? Santi, Pepe, Santi. Sí. Pepe. Pepe. Bueno, pues entonces voy a preguntar yo. Buenos días, señor vicepresidente. Muy buenas, señor. De todas maneras, perdón. No, digo que no le veo, pero le siento. Bueno, por una vez sin que sirva de precedente, señor Rodríguez. Pero de todas maneras, yo le iba a preguntar, Román, la gente lo que tiene la sensación de que paga mucho en impuestos y que ve poco el sentido que le dan a esos impuestos y que incluso en algunas ocasiones hasta se malgastan. Hoy hay titulares en los periódicos en donde se habla precisamente de este tipo de cosas, señor Rodríguez, de diputados que van a cobrar una pasta increíble como consecuencia de que incluso van a estar, siguen estando vigentes de diputados hasta cuando el Parlamento no funciona, o que van a tener una indemnización sean elegidos o no, bien porque sus partidos le pongan en la lista o porque los ciudadanos no le den la confianza. Entonces, todos tenemos la sensación, bien, es cierto que luego cuando vamos a la sanidad pública nos encontramos con que hay unas listas de espera increíbles para que nos vea el especialista o para que nos vea incluso el médico de cabecera. Entonces, tenemos toda la sensación de que lo que pagamos en impuestos, señor Rodríguez, no está bien empleado del todo. Bueno, vamos a ver, las sensaciones de la ciudadanía hay que investigarlas y medirlas. Yo, que soy un gran aficionado a la sociología en general y a la sociología política en particular, creo que el nivel de satisfacción de la gente sobre los servicios públicos es alta, que no quiere decir que no tengamos problemas. Si hay un servicio público que tiene una alta legitimación en la población, es por ejemplo la sanidad, que no quiere decir, insisto, que sea de recibo las listas de espera o los tiempos de espera. Por lo tanto, hemos conseguido que las pensiones, la sanidad, la educación sean valores muy enraizados en la sociedad española. Léase estos días en Media España, la gente en las calles, profesionales y ciudadanos reclamando más sanidad pública, más inversión pública, no menos, más. En Canarias, afortunadamente, en este cuatrienio trágico, hemos aumentado los presupuestos de la sanidad un 28% en presupuesto inicial. Cuando sepan los presupuestos definitivos, los datos serán muy superiores. Y eso a pesar de que la economía cayó y también los ingresos fiscales. De manera que en Canarias, en este cuatrienio, los presupuestos públicos para la sanidad, para la educación, para la política de vivienda, para la seguridad, para la cultura y para el deporte han aumentado más de un 30% en un cuatrienio donde el PIB del 19 todavía no lo hemos recuperado en el 23. Yo creo que en este año lo vamos a recuperar. Por lo tanto, pongamos en valor lo mucho que hemos conquistado con los servicios públicos. ¿Tiene uno que estar contento cómo funciona? Por supuesto que no. Hay gente que no tiene para comer y es una obligación de los poderes públicos proveer a esas familias de lo mínimo. Y ahí está la renta canaria de ciudadanía como una apuesta de ayudar a ese sector de población que no tiene nada. ¿La vivienda está resuelta? No. He dicho de entrada que tenemos que desarrollar ese plan de vivienda para cubrir la obligación que tenemos de proveer, porque es un derecho constitucional y un derecho estatutario tener una vivienda. Por lo tanto, habrá muchas cosas que hacer. Y todo eso se hace con los impuestos, ¿eh? No se fabrica el dinero del sector público. Y nosotros, afortunadamente, y es una conquista histórica, tenemos la presión fiscal más baja de toda la Unión Europea. Nosotros. Aquí el IVA no existe. Existe el IGI.
El IVA en la península es el 21%. Hoy, en Alconcord, o mañana en Frankfurt, cualquiera que vaya a consumir un servicio tiene un tipo general de 21%. Nosotros, el 7%. Los alimentos, el 0%. Los combustibles, el 0%. La energía, el 0%. No lo tiene nadie en la Unión Europea. De manera que la presión fiscal en Canarias, afortunadamente... Tampoco cobramos como ellos. Tampoco bueno, cobramos como pero, sí, ellos. sí, pero tampoco lo de... Nuestros sueldos no están... Sí. Es que le está dando usted la vuelta al argumento y hay mucha Poniendo gente... los datos Oiga, sobre la mesa. Usted sabe claro, pero usted sabe cuánto se tarda en que te vea un especialista. Usted sabe que estamos dos años esperando a que nos vea un especialista. Si no lo digo por usted, a lo mejor no es responsabilidad de usted pone los medios. Pero es que por muchos médicos que contraten, señor vicepresidente, no hay en este momento la respuesta adecuada. ¿Usted sabe cuánto tarda un joven en emanciparse con los sueldos que se ganan aquí para comprarse una vivienda que no hay vivienda pública? Claro que se pide más sanidad pública, pero porque cuando vamos a la sanidad pública no la encontramos, porque no hay. La gente que hoy quiere tener una especie de un diagnóstico en conciencia tiene que ir a la sanidad privada, porque es que en la sanidad pública le pueden tardar 2 y 3 años para dárselo. Moreno, tenemos que mejorar los servicios públicos, tenemos que gestionarlos mejor. En Canarias hemos hecho un esfuerzo de poner a disposición de los departamentos el presupuesto más expansivo de la historia. Tenemos 3.000 millones más que el año 19 destinados a aplicar a la sanidad, a la educación, a las carreteras de vivienda. 3.000 millones más y no tenemos... Y la economía no se ha recuperado con respecto al 19, porque hemos peleado en Bruselas, porque hemos peleado en Madrid y lo sustancial de nuestros recursos vienen de fuera. Son transferencias corrientes de capital de otras administraciones. A mis compañeros del gobierno, en cada sesión del gobierno, les pido y les exijo más y mejor gestión, porque yo estoy de acuerdo con usted, no todos los problemas están resueltos y por lo tanto es bueno que usted opine así y que los ciudadanos exijan en relación a ese tema. Pero pongamos en valor lo que tenemos. Y lo que tenemos son servicios públicos universales y gratuitos. Las pensiones. Hay 10 millones de pensionistas. Van a subir las pensiones este año un 8,5. Ya nos gustaría que todos los ingresos de todos los que viven de un salario aumentaron un 8,5. Tenemos un sistema de pensiones que proteger y que es una conquista de la sociedad española y de la sociedad canaria. Y eso está bien. Nosotros subiremos los salarios del sector público un 4% entre el 1,5 de noviembre más el 2,5 de este año y lo revisaremos si es necesario. El sector privado, el sector de hostelería, ha revisado los salarios y hay convenios en las dos. Están provincializados en los convenios de hostelería y han subido ahí en un trienio creo que un 10,5%. Es decir, este es el camino, seguir mejorando y no conformándonos. Yo no me conformo ni con las colas en las carreteras, ni con las listas de espera, ni con la gente de pobreza, pero sí que pongo en valor lo que esta sociedad ha conquistado. 10.180 millones para prestar servicios, para hacernos más iguales, ser muy exigentes para que tengamos parámetros comparables a los países más desarrollados en todos los órdenes, en el derecho a la vivienda, en el derecho a la salud, en el derecho a la educación, y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Y los impuestos también. Y los impuestos también. No puede ser la demagogia de la derecha canaria y española de bajar impuestos y pedir más gastos. Eso es engañar a la gente. Cuando ellos gobernaron, lo que hicieron fue subir todos los impuestos y recortar todos los derechos. Y en esta etapa no hemos subido impuestos, los hemos bajado, no hemos endeudado a esta comunidad, la hemos bajado y hemos tenido más recursos que nunca al servicio de la gente. Y estos son datos incontestables. Luego están los chascarrillos. Luego está la demagogia, las medias verdades, que no me estoy refiriendo a ustedes, como he dicho, estoy refiriendo a la oposición política. Y por lo tanto, mejoremos lo que tenemos, sin duda. Seamos exigentes con el gobierno, sin duda. Pero pongamos en valor las conquistas de la sociedad canaria y de la sociedad española. Y si hoy nos levantamos con un gran dato de la evolución del empleo, alegrémonos de este tema. Porque hay gente que no se alegra. Porque cuanto peor, mejor, porque les gustaría que las cosas fueran mal para poder medrar. Pues lo tienen complicado, porque a pesar del cuatrienio trágico, aquí estamos, la sociedad canaria, los empresarios, los ciudadanos, los medios de comunicación, la sociedad viva de Canarias, tirando para adelante y avanzando, ¿no? Santi. Sí, bueno, le voy a hacer una pregunta un poco indiscreta, señor Rodríguez.
¿quién en su casa va a hacer la compra? ¿Va usted? ¿Van sus hijos? ¿Va su mujer? ¿Van juntos? Algún fin de semana voy yo a la compra. Durante la semana no, porque estoy siempre fuera, pero los fines de semana acompaño a hacer la compra. Y están las cosas... Pues eso le quería preguntar. Cuando usted hace la compra, hombre, porque nos está escuchando mucha gente que podemos hablar de todo lo que estamos hablando, pero que hay mucha gente que lo que dice es que yo tengo que ir a hacer la compra. Entonces, usted cuando va a hacer la compra y mira los precios, la inflación, ¿usted cómo lo ve? Bueno... de todos los asuntos comentados, he dicho que hay dos preocupaciones muy importantes, que son la evolución de las hipotecas, porque la mayoría de la gente que ha conseguido un cierto nivel de estabilidad tiene una hipoteca. Yo sigo teniendo una hipoteca y tengo 66 años, casi 100. Y sigo teniendo una hipoteca, yo sigo pagando una hipoteca. Y por lo tanto la subida de las hipotecas está impactando en los trabajadores y en las clases medias, porque casi todo el mundo que adquirió el estatus de cierta estabilidad tiene una hipoteca. Y ahí tenemos que ver cómo se interviene para contener la evolución del precio de las hipotecas. Y el otro parámetro preocupante es la evolución, ya no tanto de la inflación, que sigue bajando, gracias a las medidas como la que apuntamos antes. Lo del gas era imposible y fue posible, con el tema de los alimentos. Por cierto, en el interanual, noviembre del 22, noviembre del 21, la cesta de la compra en el conjunto de España aumentó un 15,3 y aquí un 15,1. Una barbaridad en España y una barbaridad aquí. Y por eso le estamos diciendo al gobierno de España que se tiene que sentar con las comercializadoras y las distribuidoras a buscar un análisis que diga, oye, tiene que haber 20 o 30 alimentos que se pongan de acuerdo, los expertos, para intentar establecer una cesta de la compra básica con precios más razonables. No es razonable que entre los mismos distribuidores existan diferencias del 18% y el 10% o el 9%. Hay que intervenir. Por ejemplo, la banca se le ha puesto un impuesto a los excesos de ingresos. Parecía también una cosa imposible. Bueno, pues lo va a hacer Europa. Lo está diciendo Biden. Es decir, si en una situación extraordinaria como esta resulta que sin mover un papel tus ingresos se disparan, parece razonable que una parte de esos ingresos caídos del cielo vuelvan a la sociedad de la que te alimentas. Entonces, ese es el proceso en el que hay que buscar una solución. No puede ser la evolución del precio de los alimentos porque está impactando a la inmensa mayoría de la gente. Y porque los impuestos y los impuestos cero no lo corrigen. Vamos a avanzar en más temas, que nos quedan 15 minutos. A ver, otros temas, señores. Yo le quiero preguntar por Tenerife, ¿no? Por la isla de Tenerife en concreto y por los planes. Ya estamos cerca de las elecciones, señor Rodríguez, bueno, ha salido una encuesta hace poco que ha dado un mal resultado, la encuesta del periódico del Mundo. Y cuáles son sus perspectivas y cuáles son sus perspectivas en Tenerife y qué acuerdos electorales van a anunciar, porque no es la primera vez que usted nos dice en alguna entrevista y habrá novedades. Bueno, la fecha de las elecciones se acerca y no sé, ahí la mirada puesta en, no sé, el municipio del Rosario, por ejemplo, ¿nos puede adelantar algo o por otro camino? ¿No? Primero, el 28 de mayo la ciudadanía vuelve a las urnas a elegir quién gobierna nuestros ayuntamientos, nuestros cabildos, a quién pone en el Parlamento y a raíz de ahí, en función de la correlación de fuerza, quién gobierna de Canarias. Es decir, la democracia en estado puro. Después de 4 años complicadísimos, la ciudadanía vuelve a decidir qué es lo que le conviene en el ámbito local, insular y canario. Y por lo tanto, nosotros, como Nueva Canarias, vamos a estar en ese proceso. Algunos creían que nos habían sacado de la contienda electoral por el asunto aquel, por cierto, del registro, que hemos anulado la sentencia de la Audiencia Nacional, un precedente histórico, y hemos conseguido una resolución de la Junta Electoral Central diciendo que todos nuestros derechos están intactos. Por cierto, porque algunos se alegraron y aprovecharon aquello para confundir a la opinión pública. Bueno, que sepan que estamos más vivos que nunca, más unidos que nunca y mejor organizados que nunca, y vamos a competir en el proceso electoral en todos los territorios con ideas, con propuestas, porque nuestra opción política es una opción canaria, de base, ella a sí mismo, que representa intereses populares, que lo hace desde la perspectiva del canarismo, de una fuerza política de aquí y sin tutela. Yo creo que nosotros vamos a mejorar en todos los territorios y espero que de manera sensible en Tenerife, porque es la isla más poblada y que tira mucho de la economía.
Estamos trabajando para que las cosas funcionen y las cosas van razonablemente bien. Los tiempos en política los tenemos que marcar nosotros, porque es que si los marcan ustedes, pues no salen las cosas. Ustedes es lógico que pregunten las veces que consideren oportuno, pero las cosas van bien. Nosotros hemos ido cerrando acuerdos que no son nuevos. Nosotros somos un partido donde el municipalismo es el motor. Nosotros creemos en los ayuntamientos, creemos que ese primer nivel es el más transformador y por lo tanto habrá... Hace 2 días me dijo un amigo, Nueva Canarias habla con todo el mundo menos con coalición. Porque no quieren, porque no, yo no tengo... Si tú promueves una reunión, yo voy, para que veas. Yo no tengo problema, yo hablo con todo el mundo, es mi obligación. Y yo con la gente de coalición... Con la gente de coalición tengo mucha sintonía, tengo diferencias políticas severas con la dirección de Coalición Canaria porque yo creo que han perdido el norte, están desenfocando los problemas de Canarias, están ansiosos, yo diría que hasta tristes, pero yo no tengo ningún problema ni con los socialistas, solo con Vox, con quien único si tú me convocas a una reunión con vos, vas tú solo, pero si tú me convocas a una reunión para hablar con un dirigente de coalición de lo que consideres oportuno, Sí. Ahora, ¿para qué vamos a juntarnos? ¿Para hablar de programas? Venga, vamos a hablar de programas. ¿Se puede hacer demagogia? Hombre, se puede... tú te puedes equivocar y puedes tener algún chascarrillo, pero hablemos de los problemas. Vamos a hablar de la sanidad, de la educación, de la movilidad terrestre, por ejemplo, que hablaremos la próxima semana de forma intensa. Vamos a hablar de la ley del suelo, del fracaso de la ley del suelo. Vamos a hablar del FEDECAN, otro fracaso. Hablemos, no tengo ningún inconveniente y hablo con todo el mundo porque todo el mundo se pone a tiro, ¿no? Hablo con el PP, yo hablo con Manolo Domínguez, que es un recién llegado a este nivel de la política canaria. Es que mi deber como dirigente político es primero respetar a nuestros adversarios. Yo los respeto. La gente que representa gente es gente que tiene la misma legitimidad que yo o más. De manera que ningún problema en el entendimiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Construyendo una fuerza política de aquí, sin tutela, de abajo arriba, con base popular, muy vinculada al municipalismo, porque eso es lo que somos, un partido con base municipal. Estamos trabajando en todos los territorios y estamos avanzando. Y luego están las encuestas. Esa encuesta que ha salido los últimos días la hace en Nigeria y acierta más. Acuérdense lo que le digo. El problema es que hay cosas, la gente dice, es decir, si usted se equivoca en el quirófano, ni le cuento lo que le pasa. Si usted se equivoca en un pleito y su cliente es espabilado, ni le cuento lo que le pasa. Pero usted se equivoca diciendo las simplezas que hemos visto estos días y no pasa nada. En 28 de mayo por la noche me llama, y a ver si me puedo poner, y comentamos la encuesta de ayer. Esto no saben en el país en el que viven, hombre. Esto no tienen ni idea de lo que es Canarias. Es que aquí hay 8 territorios y una circunscripción muy singular que es la del archipiélago. Entonces, el trabajo de la política, los que llevamos tiempo en esto, sabemos, yo tengo mi mapa electoral, me equivocaré, pero no crean que me equivocaré mucho. Lo que pasa es que esto no lo podemos discutir aquí, pero si nos echamos un café, podemos discutir. Aquí hay, mi tesis es que hay 62, 63 escaños totalmente distribuidos. Y hay 6, 7 que se dirimen el 28 de mayo. ¿Por qué? Porque la política no son los 90 días últimos, ni son los 15 días de la campaña. La política es el trabajo realizado, la credibilidad generada, las alianzas. Esos 6-8 deciden. Hombre, claro, por eso es fundamental. Por eso están todos así, ¿no? Por eso está todo el mundo así. Y hay muchos nervios, muchísimos nervios. Es decir, tú imagínate, hoy leía o ayer el Lanzarote metiéndose con Nueva Canaria, somos un partido chiquitito, pero en construcción, que no nos hacían caso. Bueno, pues a lo mejor decidimos lo que pasa en Lanzarote. Y ahora, en vez de meterse con sus adversarios, con los que compiten con ellos, se mete con nosotros. Eso se llama ansiedad. De tenerte en mis brazos. De tenerte en mis brazos. Musicando palabras de amor. Román Rodríguez ha gobernado como presidente del gobierno, ha estado en oposición, ahora gobierna como vicepresidente del gobierno. ¿Le tiene miedo a volver a la oposición? ¿Qué va? Se trabaja menos. Y opina sobre todo y puedes hasta sentar cátedras, ¿no? Lo difícil de la política es gobernar, siempre lo he dicho. Lo difícil de la política es gobernar, porque te tienes que ocupar de todo con los recursos disponibles. Y no valen disculpas. Yo
acepto que lo que heredamos de la etapa anterior, hay cosas buenas y cosas malas, las tenemos que encauzar nosotros. Cuando asume la responsabilidad, con lo que hay. Con todas las de la ley. Con todas las de la ley. Nosotros vamos a estar en el gobierno solo si el programa y los contenidos y los equipos nos parecen que responden a nuestra visión, a nuestra percepción, a nuestra interpretación de la política. Y si estamos en la oposición, que se agarren, porque tampoco nos vamos a callar en la oposición. Yo he estado en la oposición en este Parlamento y ahí están los datos. Cuando el gobierno hacía cosas bien, tenía mi apoyo. Cuando lo hacía mal, tenía mi implacable crítica. Por cierto, cada vez que pedía más gasto, decía dónde salían las perras. En todas las ocasiones, está todo grabado. Yo decía, oye, hay que hacer, no hay dinero. Pues yo lo que propongo es que para hacer esto, el dinero salga de aquí. Estos ahora que están en la oposición, dicen, baje usted impuestos y aumente usted el gasto. Esos mienten, engañan, confunden, hacen populismo, hacen demagogia. Y yo eso no lo hice, y ni lo voy a hacer. Y si me voy a la oposición, sin ningún problema, que se agarren. La penúltima de Pepe, antes de marcharse, de Juanma y de Santi. Pepe. Sí, bueno, yo le quería decir al vicepresidente que me parece en todo eso, ¿a usted no le parece de todas maneras que están mal repartidos esos escaños? ¿No cree usted que, por ejemplo, fuerzas muy insularistas, aunque tengan otros apellidos, yo no le digo que lo sean, digo que aunque tengan otros apellidos como la agrupación socialista Gomera y demás, tienen mucho poderío en un parlamento de 70? Bueno, pero esas son las reglas que tenemos, son perfeccionables y las mejoramos un poquito. Es decir, la agrupación socialista Gomero, el compañero Casimiro y su grupo tienen 6.200 votos y 3 escaños. Yo tengo 85.000 y tengo 4. Pequeña desproporción, pero esas son nuestras reglas. Si queremos construir una Canarias equilibrada, pues el primar también electoralmente los territorios, pues ha sido la síntesis de un proceso de construcción de Canarias que tiene lecturas como esta. Un escaño en la isla del Hierro cuesta aproximadamente, en términos de votos, 1.200 votos. En Tenerife, 25.000. Correcto. Y esto es lo que hay. ¿Esto es mejorable? Claro que sí. ¿Buscar consenso para seguir mejorando la proporcionalidad y el peso poblacional frente al territorial? Cabe, pero estas son las reglas. Dimos un pasito, rompiendo la triple paridad. Recuerda la triple paridad, que si se tumbaba acababa el mundo. Pues no acabó el mundo. Hemos creado una circunscripción para toda Canarias. A mí me votó gente de todas las islas. Es verdad que en unos sitios más y en otros menos, pero me votó gente de todas las islas. Fue un paso importante. La llamada circunscripción archipelágica canaria autonómica. Y yo creo que estamos en un proceso que tiene que ser lento, que tiene que ser por consenso, de perfeccionar nuestro modelo electoral. Pero el ejemplo es este. A mí cada escaño me cuesta 20 y pico mil votos y a otro le cuesta 1.200. Pero esto es lo que hay, somos conscientes y con estas reglas construimos convivencia presente y futuro, ¿no? Despida a Pepe, Juanma y a Santi. Señores, un beso a los tres, gracias. Gracias a todos. Abrazos. Un fuerte abrazo, hasta mañana, seguimos. Hasta mañana, buen día. Pórtense mal los tres y pásenlo bien. Usted sabe que siempre nos comportamos mal para que los demás sigan criticando. Claro, y además es más barato y más chachi. Besos a los tres, gracias. Seguimos aquí rompiendo un par de Bueno. Gracias a Román Rodríguez. Hemos dado un repaso a la economía, a la gestión, a lo que se ha hecho, hablando de política de presente y de futuro. Bueno, y ahora le voy a preguntar por Nueva Canarias, solamente por su formación, porque es una formación que está muy arraigada, bien posicionada y con gobiernos en la provincia hermana y que quiere meterse, como es lógico, en la otra provincia hermana, en este caso en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Es complicado, Román? Meterse es muy complicado, es decir, hay un estigma de que son canariones, de que no son canariones o de que es un nacionalismo de izquierda y tienen que ir una amalgama conjunta. ¿Les cuesta por eso o no? No, pues primero porque construir un espacio organizado político es siempre difícil. Por eso Ciudadanos apareció y iba a salvar el mundo y ha desaparecido. Y está muerto.
Podemos, no digo que esté en esa situación, pero está en una crisis de futuro. Casi. Es decir, los partidos, para que duren, tienen que tener raíces. Y la raíz, en nuestro caso, es la gente de aquí, el municipalismo. Nosotros hemos sobrevivido a los avatares de la política gracias a que tenemos concejales y alcaldes. Nosotros tenemos al alcalde de Valle Gran Rey, que es de Nueva Canaria. El alcalde de Tazacorte, hasta hace 6 meses, era de Nueva Canaria. El alcalde de Tacoronte es de Nueva Canaria. Tenemos aquí un proceso de diálogo con organizaciones políticas autónomas, locales, que estamos en ese proceso de diálogo desde hace mucho tiempo y veremos cuál es el final. De manera que nuestra voluntad, nuestra gran asignatura pendiente, nuestra gran tarea es tener representación institucional sensible, relevante en la isla de Tenerife, porque hasta que esto no lo consigamos, este es un proyecto inconcluso, inacabado. De manera que en esa tarea estamos. Es cierto que el chascarrillo territorial está en horas bajas. Los que vivieron de este cuento también están en horas bajas. Los del insularismo recalcitrante, los de la simplificación, los de la realidad que les convenía, ¿no? Y yo creo que eso hace que ahora ese chascarrillo esté en un segundo plano y que la gente se tenga que fijar con quién es capaz de resolver los problemas, con quien en medio de la crisis que hemos vivido ha conseguido recursos para la sanidad y para la educación. Hemos contratado 10.000 efectivos en el sistema sanitario, 10.000, más que en Madrid, en esta pequeña comunidad. Y eso se ha hecho porque el Departamento de Hacienda ha peleado en Bruselas y en Madrid para conseguir los cuartos que necesitamos y que son de justicia. Hemos gestionado los recursos, la situación económico-financiera de esta comunidad, por supuesto de los ayuntamientos y los cabildos, eso es matrícula de honor. Son las instituciones más saneadas de España, los de aquí. Y nosotros, de las comunidades autónomas, Euskadi y nosotros, somos las 2 comunidades más saneadas. Hemos hecho una buena gestión. Tenemos una política para ayudar a los que más lo necesitan. Desde la gente que no tiene nada a través de la Renta Canaria de Ciudadanía, sacar adelante ese plan de vivienda para preservar el derecho constitucional y estatutario de acceder a una vivienda, por supuesto mejorar las infraestructuras educativas y sanitarias y, lo más importante, hacer de la economía un motor dinámico que genere empleo. Esos datos que hoy nos despertamos de la encuesta de población activa son muy positivos, 14,5. Hemos metido en el sistema productivo 50.000 personas en un año difícil, porque el 22 fue un año mejor que el 21 y muchísimo mejor que el 20, pero un año difícil. Canarias está en el camino adecuado, crece el PIB, crece el empleo, crecen los presupuestos para los servicios públicos, el consumo se mantiene. Nos preocupa la inflación de los alimentos y las hipotecas, que no es un asunto nuestro, es de aquí, de Frankfurt, sí, de Sevilla y de medio mundo, pero da igual, lo que más nos duele es lo que nos afecta a nosotros. Vamos a pelear con la capacidad que tengamos para ver si se pueden modular las hipotecas, porque está sangrando a las familias de clase media y trabajadora, y por supuesto rebajar los alimentos, por lo menos 20 o 30 alimentos básicos, que no sigan subiendo, porque esto es una vergüenza. Tenemos una de un oyente que le pregunta algo. Además, este oyente las noticias las ve en la actualidad, es decir, está en apertura los periódicos hoy. No sé, acaban 62 el amigo, dice, ¿qué le parece que el Parlamento se pare y los consejeros sigan cobrando su sueldo? Eso no viene de las arcas públicas, pregunta. El Parlamento está por encima del gobierno. Es decir, quien elige al gobierno es el Parlamento. El Parlamento. Quien elige al Parlamento es el pueblo. Pasa en las Cortes Generales o en la Asamblea de la República en Francia. Ahí están los 70 representantes de los ciudadanos de Canarias y están por encima del gobierno. Nosotros damos cuenta al Parlamento, no el Parlamento a nosotros. De manera que hay que preguntar a la mesa y a los grupos parlamentarios cualquier decisión que tome. Yo me leí eso esta mañana cuando venía en el avión. No me sé la letra chica. También digo que hay que leerse toda la letra, porque en ocasiones nos vamos al titular. Es decir, el planteamiento es, por ejemplo, yo sé que los diputados no tienen derecho a paro. ¿Sería razonable? Pues yo creo que sí. Oye, si usted cotiza, bueno, el estatus de los parlamentarios hace que tú estés en el Parlamento, por la razón que sea, la gente no te elige, te vas a tu empleo penalizado, porque no puedes ir a cualquier empleo, porque la ley de incompatibilidades te condiciona la vida y tiene que ser así. Durante un tiempo. Oye, pues a lo mejor pues no hay prestación por desempleo, te indemnizan un mes.
Igual están hablando de eso, yo no lo sé. Pero ahí está el presidente, el flamante presidente del Parlamento para que dé las aclaraciones pertinentes. De todas maneras, el dinero del Parlamento es dinero público, lo gestiona de forma autónoma el Parlamento y da cuenta a la ciudadanía de forma directa, porque no da cuenta el Parlamento al gobierno, al revés. Nosotros somos citados cada semana para dar cuenta de lo que hace el gobierno, de las leyes. La ley de presupuesto la proponemos nosotros, la propongo yo, pero se aprueba en el Parlamento y se cambia en el Parlamento. Está diciendo algo que pasa desapercibido, pero que es verdad. Es decir, el ciudadano normal y corriente entendemos que gobierno y parlamento van de la mano, que es lo mismo, ¿no? Y acaba de hacer una puntuación creo que bastante importante, porque así vamos conociendo un poquito más y mejor cómo es el sistema democrático. Este sistema democrático que está montado así. Y la penúltima, usted fue muy tajante y me consta cuando empezaron a salir informaciones del caso Mascarilla. ¿Hay alguna novedad? No, sé que la Fiscalía Europea reclamó el expediente, está en sus manos, habrá que confiar también en la justicia. Lo que es evidente es que no se prestó un servicio y desapareció el dinero, y la justicia tiene que poner a cada cual en su sitio. Esos 4 millones tienen que aparecer, y si no aparecen, lo tienen que pagar los que gestionaron ese proceso, los que se aprovecharon de ese proceso. No me corresponde a mí dirimir la última palabra. Afortunadamente estamos en un Estado de Derecho. Las cosas funcionan razonablemente. Yo tuve el percance de que nos sacaron del registro de partido en una sentencia de la Audiencia Nacional. Me voy a preguntar por ello ahora. Lo hemos ganado. Porque lo ganaron. Hemos anulado la sentencia. Ahora, ¿sabes cuál es el problema que tengo? Tengo 2 siglas. Nueva Canarias ASECA y Nueva Canarias Bloque Canarista. Porque ante el riesgo de perder, activamos un plan B. Y ahora estamos decidiendo qué es lo que más nos conviene. ¿Cómo logramos anular eso? Hombre, organizado, asesorado, defendiéndonos. Si tienes derecho, si tienes razón, se termina imponiendo. Si hubiera que hacer alguna reclamación a la justicia, no es su independencia, yo no tengo dudas, sino su lentitud, aquello de las listas de espera. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, la Administración General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y las administraciones territoriales, para que la justicia sea más ágil, porque es un elemento básico de la convivencia. Cuando usted y yo no nos entendemos y tenemos un pleito, lo dirime una ley que interpreta los tribunales. Y es muy importante en democracia. Ese es el otro gran poder. El poder legislativo, que es el poder popular, el poder de los ciudadanos. El gobierno es el poder ejecutivo que nace de ahí, y el poder judicial nace en gran medida también del poder popular. De manera que justicia, legislativo y ejecutivo son los 3 grandes poderes que han conformado las democracias modernas. En el último minuto, porque le quería preguntar por lo de Nueva Canarias y su nombre y registro de partido. Varios días desayunamos, almorzamos, comimos que aquello era un desastre, que fue un caos, que lo hicieron fatal, que la cagaron, que desastre, que si lleva tal. Una vez que se gana y que han ganado ustedes esta circunstancia y que todo lo que se quedó primero en portada, pues al final agua de borraja, ¿qué ha pensado en este caso como máximo responsable orgánico de este partido? Primero, que una parte de lo que nos pasó fue errores nuestros. Es decir, cuando uno mete la pata, tiene que saber sacarlo. Y dije que lo que nosotros habíamos hecho estaba mal. Retrasamos la presentación en el registro de los estatutos actualizados, y eso fue un error nuestro. Pero claro, por un error usted paga una multa, pero no le quitan la vida, ¿no? Y además dije que esto era un tema administrativo, no penal. Para los penales hay unos cuantos por ahí que tienen muchos juicios penales. Esto no tiene nada que ver con el derecho penal. Yo no me he sentado en ningún banquillo. Nosotros hemos ido a los tribunales ordinarios a reclamar la anulación de una sentencia que nos pareció desproporcionada e injusta. Pero yo reconozco y acepto la autocrítica. Nos pasó esto porque nos equivocamos, pero hemos corregido esa sentencia. Está anulada. Es muy poco habitual esto. Es verdad que nosotros teníamos razón y nos hemos sabido defender. De manera que los que quisieron aprovecharse de este tropiezo administrativo de Nueva Canarias, yo se los dije el primer día, que nuestros amigos estén tranquilos porque estaremos ahí el 28 de mayo y que nuestros adversarios nos esperen sentados. Si quieren competir con Nueva Canaria, que den ideas, propuestas,
Y si nos ganan en las urnas, oiga, amigos, estas son las reglas. Pero algunos pretendieron coger un atajo y quitarnos de en medio. Hubo un escrito de Coalición Canaria del Partido Popular para quitarnos el dinero que nos corresponde de que la administración dedica a Nueva Canarias. Una indecencia. Bueno, lo tengo apuntado, ¿eh? Esto lo tengo apuntado. Porque una cuestión es que usted tenga una visión de las carreteras, del transporte, de la cultura o del deporte y se pueda conformar, o de los impuestos, y eso es. Y otra es que yo vaya a dañarle a usted por dañarle. Para fastidiar. Esto no puede ser. Pues esto lo hicieron el PP y Coalición presentando un escrito en la mesa del Parlamento que se han tenido que tragar, porque la justicia se ha impuesto. La Junta Electoral Central ha hecho una resolución que es buena para la democracia española, que sienta jurisprudencia, que va a servir para el sistema de partidos en España, y hemos logrado anular una sentencia que de entrada nos enteramos un año después de la sentencia. No nos pudimos defender. Yo no me enteré de que estábamos en ese problema y hemos logrado anularla y por lo tanto estamos ¿Y cómo nos enteraron? Pero el Ministerio del Interior, que fue el que promovió la ilegalización, tampoco se enteró. Esta puerta de aquí nos denuncia y la puerta de aquí nos paga. Y no se enteraron. Se enteraron cuando saltó en los medios de comunicación porque alguien de la Audiencia Nacional pues debió alegar un año después. Un año después me enteré yo y un año después se enteró el ministro del Interior, que es el que había promovido la cancelación de la inscripción. Estas cosas pasan, ¿eh? Bueno, mira los papeles ahora en Estados Unidos, esto que me contábamos esta mañana en el avión. Ahora los papeles secretos, eso lo tiene todo el mundo. Tiene todo el mundo. Es decir, todo el mundo tiene papeles en el garaje. Yo estoy asombrado, ¿no? Y parece que el país tenía papeles en el garaje que la Crisuleta. Es verdad. En fin, las cosas que pasan. Román, gracias, un placer como siempre. Un placer. Gracias, Buen año. Igualmente. 10 y 18, Román Rodríguez, el vicepresidente del Gobierno, consejero de Economía y Hacienda, máximo responsable, número 1 de Nueva Canarias. La primera entrevista en Despierta Canarias con Calentadores Junkers, Grupo Bosch, Servicio Técnico Oficial Sieper.es, teléfono 922 821888.